Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín. En este video discutiremos las características del lenguaje humano. Este tema parte de los cursos ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio, y LIC 6010, Lingüística General, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ya en esta etapa del curso conocemos qué es la lingüística y cuál es el trabajo del lingüista. Ahora partiremos de una de las perspectivas de la lingüística para conocer cómo estudiar el lenguaje de manera pormenorizada, es decir, cómo atender los niveles del lenguaje. Para ello abordaremos la perspectiva de estudio de la lingüística cognitiva generativa desde uno de sus fundamentos que también comparten la sociolingüística y la lingüística aplicada. Este elemento o este fundamento, esta base, son las características del lenguaje humano. De modo que tenemos el siguiente objetivo de aprendizaje. Los estudiantes distinguirán los rasgos que caracterizan el lenguaje humano para diferenciarlos de las características del lenguaje no humano. Observación importante. La frase lenguaje no humano es general. Significa que abordaremos el lenguaje humano contrastándolo no solo con el lenguaje animal o con las posibilidades de comunicación animal, sino también contrastándolo con el lenguaje artificial o el que podrían producir los robots o los mecanismos de inteligencia no humana, como los de los teléfonos móviles celulares, los de las computadoras y otros. Este detalle es muy importante porque define que el procesamiento del lenguaje humano o del lenguaje natural es el objetivo de cualquier lingüística, sea lingüística cognitiva generativa, sociolingüística o lingüística aplicada, al igual que todas las demás ramas de la lingüística. En todas las perspectivas de la lingüística estudiamos el lenguaje humano, también conocido como el lenguaje natural. Por otro lado, debo señalar que en el curso ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio, no está incluido el texto de O'Grady y compañeros. Por lo tanto, es más importante todavía que vean este video y que lean esta presentación asignada porque incluimos características que no se toman en cuenta en el libro de Walde y compañeros, que es el texto que sí usamos en ambos cursos, en ESPA 3013 y en NIG 6010. Estudiantes de bachillerato, recuerden que si quisieran leer más sobre las características que no están en el libro de Walde y compañeros, pueden acceder a las lecturas suplementarias y encontrarán el texto de O'Grady y compañeros en el que se incluyen el resto de las características del lenguaje humano. La diferencia es cuál es el criterio para definir el lenguaje humano. Walde y compañeros usan un criterio que verificaremos en las próximas laminillas prontamente, y O'Grady y compañeros usan otro criterio, otra mirada al lenguaje, y desde esa mirada derivan ciertas características. ¿Qué es lo importante? Que los lingüistas en general coinciden en ambos grupos de características. Así que vamos a estudiarlas. El criterio principal que usan Walde y compañeros para derivar cuáles son las características del lenguaje humano es la oposición al lenguaje animal. Es decir, ellos estudian cuáles son las posibilidades de comunicación animal y por oposición derivan las características del lenguaje humano. La primera característica sumamente importante del lenguaje natural y humano es la arbitrariedad. Se ha estudiado que las abejas y los primates se comunican icónicamente por semejanza o por medio de índices, pero no usan símbolos. ¿A qué nos recuerdan estas palabras, estos conceptos? A Ferdinand de Saussure. ¿Verdad? Aquí está la teoría del signo expresada como una característica del lenguaje. Gracias a Saussure pudimos identificar
que el lenguaje humano es intrínsecamente, inherentemente arbitrario. Es decir, que los signos tienen una relación entre significado y significante inmotivada. ¿Qué es eso de icónicamente e índices? Recuerden que cuando estudiamos semiología o estudio de los signos, estudio de la comunicación por medio de signos, clasificamos los signos como índices, que son aquellos que significan porque indican, es decir, se relacionan con una parte o con el todo, relacionan la parte con el todo de alguna otra cosa, como lo clasificamos también como iconos, que son los signos que significan o que tienen significante por medio de semejanza, y tenemos los símbolos, que son los que significan por convención, es decir, significan arbitrariamente. Repaso. Un ejemplo de un índice es encontrar, por ejemplo, que ustedes entren al salón y encuentren mi bulto. Pues mi bulto es una parte mía que indica que yo llegué ese día, que yo estoy ahí. Por lo tanto, mi bulto tiene un significado. El bulto significa el profesor vino hoy, el profesor va a dar clase. Lo significa como índice. Indica mi presencia e indica que yo daré clase. Si está mi bulto abierto. Los iconos pues significan por semejanza. Por ejemplo, una foto de Angelina Jolie se parece a Angelina Jolie, pero no es ella. Es pequeñita, es bidimensional en vez de tridimensional. De modo que no es Angelina Jolie, es una representación de ella. De manera que el icono significa por semejanza. El símbolo, sin embargo, significa porque varias personas se pusieron de acuerdo en que ese significante tiene determinado significado. La palabra, como dice Saussure, la palabra árbol, no hay nada en la palabra árbol ni que se parezca a un árbol, ni que indique la presencia de un árbol. Ese es un símbolo. El lenguaje humano parece ser el único capaz, los seres humanos parecemos ser los únicos animales capaces de tener una inteligencia suficiente para crear símbolos. Es decir, para darle, para asignarle un significado específico a ciertos signos y para ponernos de acuerdo en que van a tener ese significado sin que haya una relación directa entre el significante y el significado. Es decir, sin que una silla se parezca a la palabra silla. Bien, así que nosotros los seres humanos parecemos ser los únicos animales capaces de ese proceso cognitivo. Se ha estudiado que las abejas tienen sistemas, por ejemplo, de iconos. Los sistemas de comunicación de las abejas, ellas hacen unos bailes en los que indican ciertos movimientos y esos movimientos se parecen a cuál será el proceso de producción de miel que tendrán, a las etapas del proceso de producción de miel. De modo que es un sistema de signos, puede ser un lenguaje, pero no es un lenguaje humano, no es un lenguaje simbólico, no es un lenguaje arbitrario o inmotivado como es el lenguaje humano. Por otro lado, los primates parecen comunicarse también por índices, por indicadores, y parece que también, según varios experimentos, han tenido la capacidad de aprender algunas palabras. Sin embargo, no poseen esa cualidad de lograr la convención en comunidades de habla. Los estudios que se han hecho con primates son estudios aislados en los que el primate se comunica con seres humanos y no se da la situación que sí se da en el lenguaje humano, en el que una comunidad de hablantes genera una nueva lengua, como sería una lengua pidgin, que eventualmente se transforma en una lengua criolla. Bien, esa es la característica de la arbitrariedad. Por otro lado, Walde et al, Walde y compañeros, nos presentan la característica del desplazamiento. Y para presentar esta característica, que a veces es un poco confusa, citan al filósofo Bertrand Russell, que algunos de ustedes habrán estudiado en sus cursos de filosofía del lenguaje y que recordarán por el famoso ejemplo
el rey de Francia es calvo versus el actual rey de Francia es calvo. Pues Russell indica que o se da cuenta de que el lenguaje humano tiene la característica del desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Que podemos hablar del pasado, del futuro y de mundos posibles. El ejemplo de Russell es el siguiente. Mi padre era pobre pero honrado. En este caso, el tema del lenguaje es sobre una persona que ha muerto, mi padre, de modo que esa persona no está en el mundo actual posible, sino que su referente, su significado es de un mundo que ya pasó, es de un estado de cosas que está en otro plano al que no tenemos acceso. Los animales no pueden comunicarse de esta manera. Los animales, cuando usan sistemas de comunicación, lo hacen refiriéndose al presente e indicando acciones que podrían ocurrir en el futuro en forma de órdenes, como las abejas. Esta entonces es una característica muy peculiar de los seres humanos, del lenguaje humano o también llamado el lenguaje natural. Comentario aparte para los maestros de español y los que trabajamos con redacción. Observen que no va la coma antes del pero, porque esta es la excepción de la coma del pero, porque en este caso el pero está uniendo dos adjetivos. Como hay dos adjetivos, pobre y honrado, no va coma en el pero, no va coma antes del pero. Esa es la única excepción a la coma del pero. Bueno, se acabó la digresión, continuamos. Tercera característica, articulación dual. Muy importante entender que la articulación dual se refiere a la cualidad que tiene el lenguaje humano de articular, de unir elementos y crear nuevos signos a partir de esos elementos. Elementos aislados no tienen sentido, elementos articulados tienen sentido. Esta noción la entenderemos bastante mejor cuando estemos en la unidad de fonética y fonología. Si yo enuncio el sonido P, pues P no significa nada, pero pa ya significa algo. Pa puede ser que di en el escritorio, pa, y ya comunica lenguaje, es una onomatopeya. De modo que si segregamos todos los signos del lenguaje humano, vamos a encontrar que podremos llegar a un átomo de lenguaje que en el caso de la lingüística sería los fonemas o los fonos, ¿verdad? Ese p, ese t, cuando se unen, pues p no es nada, t no es nada, pero pt puede ser algo, puede ser una onomatopeya o puede ser un signo que tenga una representación simbólica, por lo tanto un significado. También se observa con la morfología derivativa sobre todo. El morfema derivativo preescolar, pues si yo digo pre, solito no significa nada, pero cuando lo uno o lo hago un ejercicio de hacer una soldadura con escolar, el prefijo está soldado, preescolar, entonces significa y tiene una interpretación en el módulo de forma lógica o en el módulo semántico. Esa es la articulación dual. Es muy importante observar que la articulación dual de alguna manera se deriva de la arbitrariedad. El hecho de que podamos unir estos átomos de significantes y al unirse uno con el otro, entonces generen un significante capaz de tener significado, es muy importante porque el hecho de que sean capaces de tener significado viene de la convención, viene de que nosotros se lo damos. Cuarta característica, la productividad. Muy importante y es un misterio que todavía se estudia. Con símbolos limitados se crea infinidad de mensajes. Bien interesante que con 24 sonidos principales que tiene el español podemos producir oraciones infinitas. Las oraciones, los párrafos, los discursos son infinitos. Y esa cualidad, esa infinitud o infinitez, la logramos con signos que son limitados, con 24 símbolos o 24 signos lingüísticos o 24 fonemas que tienen
una particularidad de crear distinción de significado. Este es un misterio del lenguaje humano, del lenguaje no artificial y del lenguaje que no es animal, del lenguaje de los seres humanos. Continuamos al próximo set o conjunto de características. La próxima característica en la que enfatizan Walde y compañeros es la prevaricación. En palabras sencillas, la prevaricación es la capacidad de mentir, la capacidad de usar el mensaje para expresar valores de verdad falsos. Es cierto que algunos primates han podido engañar a sus dueños, pero cuando lo hacen, no lo hacen necesariamente por el lenguaje, no lo hacen porque el lenguaje describa algo que no es cierto, sino que lo han hecho por indicadores, por señalamientos, es decir, de manera por índice o de manera icónica, por semejanza, pero no por señales o por símbolos, es decir, por signos arbitrarios. La prevaricación, capacidad de mentir, de que el lenguaje tenga valores de verdad, es decir, cierto o falso, o interpretación múltiple, que podamos producir, por ejemplo, oraciones ambiguas, como estudiaremos en la unidad de sintaxis. La reflexividad es una característica que a mí me encanta del lenguaje y la reflexividad, perdonen la falta de dicción, se refiere a la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La capacidad de reflexionar sobre cómo aprendemos, es decir, usar el lenguaje para hablar del lenguaje. Por lo tanto, estudiar el lenguaje. La reflexividad es la característica gracias a la cual podemos estudiar lingüística, porque podemos usar el lenguaje para hablar del lenguaje. La reflexividad también es la razón por la cual podemos aprender una segunda lengua por medio instruccional, por la que podemos tomar clases de francés, de alemán, de inglés, porque se nos puede enseñar el lenguaje una vez estudiamos cómo se comporta o cómo se describe. Esta característica, como les dije, es una de mis favoritas porque implica que también podemos proponer lenguaje formal, es decir, usar constructos teóricos. Gracias a la característica de la reflexividad existe la filosofía, existen las ciencias, porque nos podemos inventar, por ejemplo, que eso que estamos viendo en el microscopio es un átomo y le vamos a poner el nombre de átomo, que esa partícula que es la que define la estructura de la vida es la célula y le vamos a poner el nombre de célula y de célula pues sale celuloide y salen otras palabras, emergen o se derivan otras palabras. Esa es la reflexividad, usar el lenguaje para hablar sobre el lenguaje o usar el lenguaje con fines formales o con metas reflexivas, es decir, con metas teóricas o la capacidad para hacer constructos teóricos. Los conceptos, recogerlos en palabras que no tienen referentes concretos en el mundo, en palabras que son abstractas. De hecho, gracias a la reflexividad es que tenemos conceptos o palabras como amor, paz, guerra, los que en la escuela se estudian como nombres abstractos o sustantivos abstractos. Son palabras que se crean gracias a la reflexividad del lenguaje. No tienen un significado concreto, sino que su significado está disperso en una serie de comportamientos, de realidades o de posibilidades. La séptima característica del lenguaje humano es que se compone de unidades discretas. Discreto significa contable o cuantificable o también separable. Está muy relacionada con la característica de la articulación dual. Por ejemplo, si tenemos la palabra libro significa lo mismo que libro versus para algunos animales cuya entonación o cuyo alargamiento en las palabras distingue significado. Y ustedes me van a decir, pero profesor, en el latín
había palabras, había letras o había sonidos, mejor dicho, fonética, había pronunciaciones que distinguían significado dependiendo de cuán largo y cuán corto se hacía. Es cierto, pero en ese caso las podemos tener discretas porque, por ejemplo, la I larga del latín, que es I, la podemos separar en una I. La R doble del español, Ramón, ropa, esa R la podemos distinguir en dos vibrantes simples que se unen en una vibrante múltiple. R. De modo que independientemente de cuán extendido o cuán rápido ocurra el sonido, es separable. Y a ese concepto, a esa conceptualización se refiere la característica de unidades discretas, que podemos separar unidades grandes en unidades más pequeñas. Por eso les decía que está muy relacionada con la articulación dual, porque la articulación dual sería como la última etapa en un proceso discreto. ¿Verdad? Si seguimos separando y seguimos haciendo la discreción de los signos, vamos a llegar a la articulación dual. Ese es el concepto de las unidades discretas, de la característica de las unidades discretas. Walde y compañeros oponen esta característica al lenguaje animal porque en el lenguaje animal los signos, los índices o los iconos que se usan no se pueden separar en pedacitos. Eso sucede con los iconos. Por ejemplo, una foto de Angelina Jolie, para seguir con el ejemplo que empecé hace un rato, si yo la corto en pedacitos, lo que voy a crear es un rompecabezas, pero no voy a crear signos independientes que uniéndolos se transformen en Angelina Jolie. Voy a encontrar, qué sé yo, la nariz de Angelina Jolie. Pero la nariz de Angelina Jolie no es un signo en sí, es una nariz, pero es la, no es lo que uniéndose a la boca, si yo uno la nariz de Angelina y la boca de Angelina en una foto, no voy a obtener un significado de Angelina Jolie, voy a obtener una parte de Angelina. De modo que los iconos pues no tienen esta cualidad de ser unidades discretas, solo lo tienen el lenguaje humano, eh, que se habla por seres humanos y no por animales. Los animales no tienen esta capacidad de separar en unidades mínimas que se combinan y al combinarse generan significado completo, que al combinarse con otras generan significado más completo o más interpretable y así sucesivamente. Por otro lado, y por último, en relación con las características que mencionan Walde y compañeros, tenemos la creatividad del lenguaje, otra característica que a los estudiantes les gusta mucho. La creatividad está muy relacionada con la productividad e implica que los enunciados son impredecibles y controlables. Así que es una característica que va por dos vías. Por un lado, yo puedo improvisar cada vez que hablo, de modo que la lengua es impredecible. Uno nunca podría predecir qué le va a contestar una persona cuando se le hace una pregunta. En mi caso, yo que también enseño periodismo, es muy común criticar la pregunta ¿cómo te sientes? Cuando se entrevista a alguien a quien le mataron un familiar o que es víctima de algún abuso, pues esa pregunta ¿cómo te sientes? Muchas veces se critica y dice, pero es obvio que se siente mal y demás. Pues ¿saben qué? De esa pregunta es que en mi experiencia personal yo obtuve las mejores citas que he encontrado en mi carrera periodística. ¿Por qué? Por esta característica del lenguaje humano, por la creatividad. Es impredecible lo que me va a contestar la persona. En muchas ocasiones ese cómo te sientes es una puerta para que la persona se desahogue, denuncie situaciones o abusos que no se atrevía a denunciar. Nada, me estoy saliendo del tema, pero quería traer ese ejemplo para ejemplificarles, valga la redundancia, o para ilustrarles esta noción de lo impredecible y cómo lo impredecible es parte de la creatividad del lenguaje. Por otro lado,
la creatividad implica que los enunciados también son controlables. Yo puedo pensar un rato, planificar lo que voy a decir y decirlo. Por eso existe la redacción y existen las clases de redacción. Sobre todo, y perdonen que vuelva al ámbito de la comunicación masiva y del periodismo, la redacción para medios de comunicación es controlable. Calculamos cómo va a reaccionar el lector, qué va a ser más fácil de entender, más difícil de entender, y producimos un texto articulado definido por las necesidades del lector. Lo logramos gracias a que el lenguaje es creativo y nos permite encontrar distintas técnicas para llegar a la masa de lectores. La comunicación animal, en cambio, está más controlada y más que controlada, yo diría restringida. Está más restringida a unos propósitos bien particulares. La creatividad, de más está decir, ya ustedes habrán inferido que la creatividad está muy relacionada con la reflexividad, con la productividad y con el mundo literario, con lo artístico y lo estético, con la expresividad. Gracias a la creatividad, los seres humanos pueden usar el lenguaje para hacer arte. La literatura existe gracias a la característica de la creatividad como parte del lenguaje humano. Gracias a que los enunciados son impredecibles y son controlables. Cuando conectamos esas dos nociones, lo impredecible con lo controlado, creamos lo artístico y logramos manipular o usar el lenguaje para comunicar una idea que va más allá de la comunicación regular, sino que tiene una intención estética, artística, de placer o de extrañamiento, para usar el término de los formalistas rusos en la literatura. Esa es la creatividad del lenguaje, esa capacidad para crear a través del lenguaje. Hasta este momento estudiamos características del lenguaje humano según el texto de Walde y compañeros. Su criterio principal para definir el lenguaje humano es oponerlo al lenguaje animal, es decir, derivar cómo somos, distanciándonos o diferenciándonos de los animales. Ahora abordaremos algunas características que mencionan los autores O'Grady y compañeros en el libro Contemporary Linguistics. Los estudiantes de lingüística general lo tienen incluido en sus lecturas obligatorias, los de ESPA 3013 o Introducción a la Lingüística Compendio lo tienen disponible en las lecturas suplementarias. La primera característica que usan O'Grady y compañeros es la creatividad, y es la misma que Walde y compañeros. Sin embargo, observen que la perspectiva es distinta, porque el criterio que usan O'Grady y compañeros para definir el lenguaje humano no es oponerlo al lenguaje animal, es una introspección, es estudiarlo desde sus propias dimensiones. Por eso les coloco que el criterio que usan O'Grady y compañeros es introspección lingüística, que de alguna manera podríamos vincular con una cierta oposición al lenguaje artificial, al de los robots. Y desde esta perspectiva, la creatividad implicaría que las categorías gramaticales sirven a la comunicación, pero existe la posibilidad de crear palabras con ciertas restricciones dentro de un sistema. Esto es bien importante para entender el lenguaje humano, porque esta característica nos explica por qué podemos generar palabras nuevas como yal. Cuando generamos la palabra yal, yal no es una palabra que se salga del sistema. Automáticamente esa palabra adquiere el sistema de plural del español. Y si la digo en plural, yal va a ser yales. Yal, si la convierto en verbo, va a ser yalear. De manera que adquiere, aunque la creamos, al crearla como palabra del español, sin que nos lo propongamos, sin que sea a propósito, es decir, sin querer, automáticamente entra al sistema gramatical
morfosintáctico, semántico, pragmático, fonético, fonológico del español. Bien importante para entender la lingüística a partir de esta unidad, a partir de este momento. Esas palabras nuevas se crean, es decir, tenemos la creatividad para crear palabras nuevas, pero ojo, esta creatividad se da dentro del sistema, dentro de la forma en que el español o el inglés o la lengua en que se haya creado la palabra organiza las palabras, determina su significado, las ordena y las combina, que es la morfosintaxis. La especialización es otra característica muy interesante y tiene que ver con el equipo físico que nosotros tenemos para producir lenguaje. El lenguaje humano, según O'Grady et al., es especializado porque tenemos un aparato fonador para producir verbalmente lenguaje o para hacer lenguaje de señas. Y también tenemos un aparato perceptual, la vista, el oído, que nos permite generar sistemas simbólicos, sistemas arbitrarios. Los robots, pues habría que cuestionar si están equipados para este tipo de producción y procesamiento lingüístico, y si queremos que lo estén, tendríamos que equiparlos de la misma manera. Por eso cuando le hablamos a Cortana o a Siri o a Alexa, ellas nos tienen que escuchar, de modo que tienen que tener un sistema perceptual para percibir y responder. La generalización es otra característica muy ligada a la creatividad, y la generalización se refiere a la capacidad de sistematización. La capacidad de sistematización que tiene el lenguaje humano lo distingue porque cada vez que creamos oraciones, esas oraciones son nuevas, son oraciones que nunca, yo puedo crear una oración que nunca haya dicho en mi vida. Ahora mismo puedo, gracias a la creatividad, puedo crear enunciados que nunca he dicho, de manera que es bien poco probable que yo pueda emitir un juicio como decir, he aprendido una oración nueva hoy. Eso es muy poco probable porque las oraciones no se aprenden las palabras. Las oraciones, gracias a la creatividad, se crean oraciones nuevas a cada momento. Ahora, la generalización, el hecho de que yo pueda crear esa oración nueva, aunque yo nunca he escuchado esa oración y aunque nunca eh, la vuelva a producir, vuelva a enunciar una oración igual, sí la puedo identificar como parte del sistema del español. Y si me pongo a analizarla, muy probablemente encontraré verbos, sustantivos, preposiciones y otras categorías. Por lo tanto, por un lado tenemos la creatividad, creé o generé una oración que nunca había producido y que nunca volveré a producir, pero por otro lado tenemos la generalización que me permite identificarla como ejemplo, muestra o ilustración de un sistema más general. Esta es la capacidad de generalización. Yo la relaciono mucho con la generación, con generar, con lo generativo del lenguaje. Esa capacidad para sistematizar e identificar dentro de un sistema. Esta característica será primordial en la unidad de sintaxis cuando distingamos las oraciones gramaticales de las agramaticales y cuando diferenciemos lo gramatical de lo correcto. Muy importante que recuerden esta discusión cuando entremos a esos temas y destrezas. A la lingüística no le interesa lo correcto, le interesa lo gramatical, que es algo muy distinto de lo correcto. ¿Qué es lo gramatical? Lo sistemático, lo que se reconoce como muestra de la lengua en cuestión, esa oración la reconozco como muestra del español, lo que es contextualizable, lo que se puede contextualizar en un acto comunicativo, y la secuencia o lo que sigue, los patrones articulatorios de esa lengua en cuestión. Esos son los tres criterios de gramaticalidad que estudiaremos en la unidad 3 y que se derivan de esta característica, la generalización.
La próxima característica que estudiaremos a base de las ideas de O'Grady et al. Es la paridad. La paridad es el equilibrio de dificultad según los niveles de la lengua. ¿Qué es esto, profesor? Muy fácil. Algunos de ustedes habrán estudiado en sus otros cursos los mitos sobre el lenguaje. Un mito muy importante del lenguaje que la lingüística contemporánea ha derribado es que hay lenguas más difíciles de aprender o más difíciles de adquirir que otras. Ah, el inglés es más difícil que el español. Pues no, al parecer una característica del lenguaje humano es que los niveles de la lengua se equilibran. ¿Qué significa esto de que se balancean o se equilibran? Un ejemplo. En inglés los tiempos gramaticales se conjugan, se usan gracias a partículas separadas del verbo principal. Por ejemplo, tenemos will para expresar futuro, pero también para expresar posibilidad tenemos would, should, etc. Esos verbos auxiliares están separados del verbo principal y expresan una parte de su tiempo, su modo y su aspecto. Es decir, sobre su tiempo, pasado, presente, futuro, su modo, probabilidad versus indicación, hecho versus posibilidad, y su aspecto, si ha terminado o no ha terminado la acción. En español, sin embargo, toda esa información está dentro de las palabras. Haría, comería, llegaré, buscaré, había llegado. De modo que en el español el tiempo, el modo y el aspecto está en distintas conjugaciones del mismo verbo, de la misma base verbal. Canté, cantaré, cantaba, versus el inglés I was singing, que sería el equivalente a estaba cantando, que es más perifrástico o es más separado. De modo que a alguien que aprende en inglés tiene que aprenderse unas palabras, would, should, could, can, will, y alguien que aprende el español tiene que aprenderse el mismo verbo en distintas formas. Pues parecería que uno de los dos es más difícil que el otro, pero en realidad no. En el español tienes que aprenderte distintas formas del verbo, pero es una sola combinación la que debes adquirir. Versus en el inglés tienes que aprenderte unos verbos adicionales, pero son los mismos verbos adicionales que usas con una sola forma de la base. Esto es la paridad. Parece que lo que es difícil en una lengua es fácil en otra y así por el estilo. Obviamente la paridad depende de cuánto conozcas de una lengua y cuál sea la lengua que estás adquiriendo en el sentido de si es la primera lengua, la segunda o la tercera. Claro está que si yo soy hablante de español, se me va a hacer mucho más fácil aprender portugués que aprender ruso, porque tipológicamente el ruso está más distante del español en sus características sistemáticas de sus niveles de la lengua que el portugués, que tiene muchas más semejanzas por razones diacrónicas, por razones de evolución del latín. De todos modos, vamos a encontrar paridad. Lo que se me va a hacer difícil en el portugués probablemente se me haga fácil en el francés y así por el estilo en las lenguas romances. Este también es parte de un misterio del lenguaje humano que todavía está descifrándose. Me parece que las lenguas se nivelan, se equilibran, se cancelan unas a las otras, o cuando se forma una lengua, si tiene un nivel de la lengua difícil, si su fonética y fonología es bien complicada, usualmente su sintaxis es muy sencilla, como pasa con las lenguas criollas, que tienen una fonética y fonología y una pragmática bien complicada, pero su sintaxis es invariable, es casi siempre muy estática. Esta es la paridad. Lo que tenemos fácil o complicado en un aspecto, en otro aspecto es más sencillo o más simplificado. La universalidad es muy importante para la lingüística cognitiva generativa y para la hipótesis innatista,
porque implica que existe una gramática universal, que existen unos componentes del lenguaje que todos tenemos en común, una capacidad para aprender lenguaje. Por lo tanto, si sabes una lengua, puedes aprender otra. Pero si pasaste de tus 13 años de edad, que es el periodo crítico, tema que estudiaremos próximamente y del que ya debieron haber leído, si no sabes ninguna lengua y pasó el periodo crítico, es muy poco probable que puedas adquirir una lengua. Esta es la característica de la universalidad. Todo ser humano tiene la capacidad para aprender una lengua, sea un lenguaje humano que conlleva habla oral, sea lenguaje de señas o sea lenguaje escrito. La mutabilidad es una característica que proviene de Saussure. Saussure nos dice que las lenguas pueden evolucionar y cambiar con el tiempo. De modo que si aplicamos la teoría del signo, obtenemos la diacronía. Esa capacidad que tiene la lengua a través del tiempo, históricamente, ir cambiando. La mutabilidad es posible gracias a la arbitrariedad. Como no existe una relación entre significado y significante, las palabras y las oraciones y todas sus configuraciones pueden evolucionar y pueden cambiar de significado o adquirir significados nuevos. Muy importante para la unidad de fonética y fonología y para la unidad de semántica. Como los fonos, algunos fonos que eran alófonos se convirtieron en fonemas y como algunos fonemas que distinguían significado, ahora han pasado a ser alófonos. Esa evolución es muy importante en la fonología. Es, por ejemplo, la razón por la que podemos tener en el español actual, podemos tener lo que se conoce como semicultismos. Palabras que están a media evolución del latín, pero que esa media evolución se quedó conviviendo con una evolución completa. Por ejemplo, las palabras cúmulo y combo. Cúmulo y combo ambas provienen de la palabra del latín cumulus, que significaba una acumulación de elementos o un conglomerado de elementos. Por un lado, cumulus tuvo una semi-evolución a cúmulo, que significa eso mismo, una aglomeración de elementos, una acumulación, pero por otro lado siguió evolucionando fonéticamente en sus sonidos y morfológicamente en su forma a combo. Y combo, pues ustedes saben lo que significa combo, ¿verdad? Así que tenemos esas dos evoluciones conviviendo, una a mitad, fonéticamente digo a mitad o en camino, cúmulo, cumulus, cúmulo, y la otra combo. Cúmulus y combo conviven y ambas significan algo distinto. Esa distinción y esa convivencia se da gracias a la mutabilidad, a que esa gramática inicial cambió a través del tiempo, evolucionó por rutas distintas y adquirió significados distintos o diferentes. Y por último tenemos la inaccesibilidad, súper importante y otra de mis características favoritas. El conocimiento gramatical, y gramatical saben que nos referimos con esa palabra a léxico semántico, fonético fonológico, morfosintáctico y pragmático. El conocimiento gramatical es tácito, es decir, no tenemos acceso directo a nuestro conocimiento gramatical. Por eso tenemos que usar lenguaje formal, constructos teóricos, gracias a otra característica que ¿cuál es? La reflexividad, ¿verdad? Gracias a la metacognición, la reflexión sobre nuestro propio conocimiento. La inaccesibilidad es muy importante porque todos nosotros dominamos el español a la perfección. Lo que no dominamos es el lenguaje formal del español o la gramática prescriptiva. También la inaccesibilidad implica, lo siento, pero no voy a grabar esto 2 veces, no me voy a editar. La inaccesibilidad implica o explica por qué a un niño, cuando un niño adquiere la lengua, al niño yo no le explico, hola, hijo, para crear una oración tienes que usar un sujeto y un predicado. No, a los niños no le explicamos
que la oración consiste en un sujeto y un predicado. Los niños nos escuchan, repiten, generan lenguaje y crean su propio lenguaje. De modo que tienen el conocimiento del lenguaje, saben usar un sujeto y un predicado, saben lo que es una oración desiderativa o una oración imperativa, pero no pueden describirla porque ese conocimiento es tácito, ese conocimiento es interno. Bien, así que esa inaccesibilidad es súper importante porque nos obliga a hacer teoría, nos obliga a usar la reflexividad para determinar qué propuestas podemos hacer, qué hipótesis podemos hacer de cómo es nuestro lenguaje y usar constructos teóricos para ponerles nombres a esas propuestas. Bien, esa es la inaccesibilidad. El conocimiento gramatical es tácito, es innato y está omitido, no tenemos acceso directo a él. Ocurre en el cerebro y tenemos que hipotetizar cómo se da ese proceso, cómo se da esa generación del lenguaje y esa ocurrencia del lenguaje. Ya estudiamos las características del lenguaje humano, ahora nos toca reflexionar sobre ellas. Si usted está en ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio, o en Lingüística General en ambas, muy probablemente yo le asigne las siguientes preguntas como prueba corta al principio de la clase. Bien, así que esté pendiente si yo di esa instrucción. En esa pruebita corta usted contestaría estas preguntas. ¿Cuáles fueron las características del lenguaje humano que más te sorprendieron o que mejor te informaron algo novedoso, que te llamaron la atención, que te indicaron algo nuevo que tú no sabías o que no te imaginabas, que no habías contemplado sobre nuestro lenguaje? Si fueras a jerarquizar, es decir, a establecer una lista de la más importante a la menos importante, o de la característica matriz, cuáles se derivan de ella. Si fueras a jerarquizar estas características del lenguaje humano, ¿cuáles serían las primeras? ¿Cuál o cuáles serían más determinantes para definir el lenguaje humano para ti, según tu opinión? ¿Cuál o cuáles serían derivadas de esas principales? Esta pregunta es abierta, es subjetiva, depende de la opinión, del acercamiento y de lo que más te interese a ti. Yo tengo unas que ya ustedes podrán haber identificado: la creatividad, la productividad, la mutabilidad, entre otras, la universalidad. Me gustaría conocer cuáles son las de ustedes, sin que tengan la presión de que esta sea una pregunta categórica, ¿verdad? Es una pregunta abierta cuya contestación puede variar según cada opinión e interés lingüístico de cada estudiante. Y por último, ¿cuáles de estas características podrían adquirir los sistemas de inteligencia artificial? ¿Cuáles de estas características crees que los robots como Alexa, Siri, Cortana pueden adquirir y cuáles no? ¿Cuáles crees que Siri nunca va a poder tener esa característica del lenguaje humano? ¿Y por qué? ¿Verdad? No lo dice ahí, pero añado que pienses por qué esos robots no podrían adquirir esa característica humana del lenguaje. Eso es todo. Ahí está Saika del anime Durarara. Si tienen preguntas, me pueden enviar un mensaje directo en la plataforma virtual, sea Edmodo o Moodle, el que esté usando en el momento, o escribirme un mensaje de correo electrónico a hector.aponte2@upr.edu, siguiendo el formato que les di en el sílabo. Mucho éxito, nos vemos.